Para 1987, Spider-Man llevaba poco más de 2 décadas en el mundo de los cómics. Se había relacionado con decenas de chicas desde entonces y convertido en la cara de Marvel. El mundo era diferente, tenía un nuevo rey y los superhéroes demostraban estar dispuestos a adaptarse al cambio. Mary Jane Watson había aceptado la propuesta de Peter y Spider-Man revolucionaría la industria del cómic, siendo el primer superhéroe en sentar cabeza. La boda entre la pelirroja y el trepamuros haría historia, pero ciertamente ocultaría algo más dentro de sus páginas. El anual número 21 de Amazing Spider-Man, publicado en 1981, se convertiría en uno de los hitos más grandes para el personaje en su carrera con Marvel Comics, pues vería a Peter Parker y a Mary Jane llegar al altar después de años de sostener una relación que los llevaba a caminar por la delgada línea que dividía la amistad y el amor. Por aquel entonces, David Michelinie había comenzado a escribir la serie bajo el mandato de Jim Shooter, editor en jefe de Marvel Comics. La idea era sencilla, unir a estos dos personajes hasta llevarlos al altar, comprometiendo a Spider-Man de por vida. El problema, que la pelirroja y Peter Parker ni siquiera sostenían una relación amorosa en aquel entonces. Entender la relación entre Mary Jane y Peter Parker puede ser complicado, inclusive para aquellos que consideran a la pelirroja el gran amor de Spider-Man. Saliendo de una relación con Black Cat, Peter entiende que la mujer a quien verdaderamente ama es a Mary Jane, proponiéndole matrimonio en diversas ocasiones, obteniendo el sí para apresurar una boda que sería organizada por el personal del Daily Bugle. Al igual que el argumento, parece que la unión fue abordada rápidamente por la editorial, planeando un encuentro real que se llevaría a cabo en el mítico Yankee Stadium, donde Stan Lee aprovecharía la oportunidad para, una vez más, llevar los reflectores hacia él, siendo considerado el autor intelectual de tal proeza. Para lograrlo, Shooter encargó a Michelinie emparejar a los personajes durante los números previos. Honestamente, nadie se sorprendió cuando esto ocurrió, pues de alguna manera la serie llevaba años jugando con la premisa de verlos juntos. Sin demasiado personal, Shooter encargó el trabajo artístico a Paul Ryan, pero no estaba seguro de querer seguir la historia que su escritor le había ofrecido en primera instancia. David Michelinie había desarrollado un argumento que iba muy de la mano con la problemática que la relación había sostenido durante años previos, la doble vida de Peter Parker como Spider-Man, encontrando en este aspecto un verdadero trabuco para ambos personajes. Según relata el escritor, su idea era algo muy diferente a lo que se nos mostró en el producto final. Mi historia tenía varias escenas con Peter Parker hablando con personas muertas, como si estuviera caminando conversando sobre la próxima boda con alguien. Luego cambiábamos de ángulo para ver que su compañero era el tío Ben, o estaría sentado en una cafetería discutiendo cosas, y luego veríamos a Gwen Stacy al otro lado de la mesa. Ambos personajes estaban por supuesto muertos en esa línea de tiempo. Más adelante en la historia, Peter colapsaría y descubriría que estaba sufriendo una conmoción cerebral como resultado de alguna batalla anterior en la historia. Había estado alucinando, básicamente discutiendo sus temores consigo mismo sobre su gran decisión. ¿Pondría a su nueva novia en riesgo de ataques de villanos? ¿Sería capaz de manejar los muchos requisitos del matrimonio y seguir siendo fiel a su lema? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Estaba tratando de hacer algo diferente de la fórmula habitual donde el héroe se casa y solo llegan un montón de villanos a la boda. Pero Jim dijo que el cómic iba a recibir mucha publicidad, incluida una boda real de Spider-Man en el Yankee Stadium, y muchas personas que no leían cómics probablemente iban a leer este. Por lo tanto, pensó que sería mejor mantener una historia más estándar para los lectores nuevos, así que le entregué las bases de la trama y él escribió una historia completamente diferente y nueva para que posteriormente yo agregara el diálogo. Por supuesto que el escritor no esperaba que los personajes no se casaran, pero este quería darle algo más de complejidad al argumento, exponiendo los temores de Peter y su vida como Spider-Man, elementos que sí llegaron a ser integrados en la historia final escrita por Jim Shooter, teniendo algunos paneles con Gwen Stacy, además de agregar la indecisión de Mary Jane. Al final el argumento, con los cambios del editor, se colocó como una historia más clásica dentro de los terrenos de Marvel y los planes se llevaron a cabo, con la boda real entre dos personas que fingían ser los personajes, dando paso a una de las mayores tradiciones de la editorial hoy en día, las portadas variantes.
El anual contó con 2 versiones de su portada. En la primera veríamos a Peter Parker con Mary Jane rodeados con sus amigos y familiares, pero en la segunda entraría en acción Spider-Man junto con villanos y héroes listos para enfrentarse, ambas dibujadas por John Romita. Siendo un completo éxito comercial, la decisión de Jim Shooter por cambiar el tratamiento original de Michelaine era probablemente darle un respiro a los lectores de lo que estaba por venir, la última cacería de Kraven, aunque esa es otra historia. Dime qué opinas al respecto, si has tenido la oportunidad de leer esta historia, cuáles son tus sensaciones con él, házmelo saber todo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para saber más cosas sobre Spider-Man y sus cómics, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos, hasta la próxima.